Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más, listos para sumergirnos en las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Si eres nuevo por aquí, quédate un ratito. Y si ya eres de la casa, gracias por volver. Antes de que nos lancemos de lleno a lo que nos trae hoy, quiero recordarles algo súper importante: suscribirse al canal. Es gratis, rápido, y así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activando la campanita, mejor aún. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando fuerte en las redes sociales y en el corazón de muchos fans. Vamos a hablar de un bombazo, de una noticia que ha puesto a todos a especular y a sentir un poquito de nostalgia. Sí, amigos, el título lo dice todo: Ander Cell rompe el silencio. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿aún piensas en Kerem Bürsin? Prepárense, porque vamos a desglosar cada detalle, a analizar cada palabra y a intentar entender qué hay detrás de estas declaraciones que han causado tanto revuelo. Desde que la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó el mundo con su química en la exitosa serie Sen-Kalkam, llegó a su fin, los fans han estado en un constante estado de esperanza y especulación. Y es que, seamos honestos, verlos juntos en pantalla era pura magia, y fuera de ella, su conexión parecía irrompible. Por eso cada movimiento, cada publicación, cada entrevista, por mínima que sea, es escrutada al detalle en busca de una señal, de una pista que sugiera una posible reconciliación o simplemente de cómo están lidiando con el pasado. Y es aquí donde entra Ande, nuestra querida protagonista, quien en una reciente aparición pública ha decidido, por fin, hablar. Durante mucho tiempo, tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil bajo respecto a su vida sentimental tras la ruptura. Han sido respetuosos, y eso lo entendemos y lo aplaudimos. Pero la presión mediática y el cariño incondicional de sus seguidores los han rodeado, y es natural que eventualmente necesiten expresar cómo se sienten. La pregunta sobre si Ande todavía piensa en Kerem no es solo una pregunta de reporteros curiosos, es la pregunta que muchos de ustedes, nuestros seguidores, nos han estado haciendo llegar a través de mensajes y comentarios. ¿Siguen existiendo sentimientos? ¿Hay espacio para el arrepentimiento? ¿O ya son capítulos completamente cerrados en sus vidas? Lo que ha sucedido es que Ande, en un reciente evento, fue abordada por la prensa turca y, ante la insistencia sobre su expareja, Kerem Bürsin, decidió responder de una manera que, si bien no es una confirmación explícita de nada, sí deja entrever mucho. Ella, con su característica elegancia y serenidad, no evitó la pregunta, sino que la abordó de frente. Dijo algo así como que el tiempo lo cura todo, y que cada persona tiene su propio camino y sus propias experiencias. Ajá. Ahí es donde está el jugo, ¿verdad? El tiempo lo cura todo, es una frase que puede interpretarse de mil maneras. Podría significar que ha superado completamente la relación y que el tiempo le ha permitido sanar. O podría significar que, a pesar de que el tiempo ha pasado, los recuerdos y los sentimientos aún permanecen, pero están en proceso de sanación. La clave está en el matiz, en la entonación, en la mirada. Y es que cuando un amor fue tan intenso, tan mediático, tan compartido con millones de personas, es difícil simplemente borrarlo de la ecuación. Los fanáticos de Sen-Kalkam no solo disfrutaron de la historia de amor de Eda y Serkan, sino que se enamoraron de la conexión real que percibían entre Ande y Kerem. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones juntos, esa chispa que trascendía la pantalla, crearon una imagen de pareja ideal para muchos. Y cuando esa ilusión se rompe, el golpe es doble, tanto para ellos como para sus seguidores. Lo que Ande mencionó también sobre que cada persona tiene su propio camino, es igualmente revelador. Esto sugiere una aceptación de las decisiones individuales y de las trayectorias vitales de cada uno. No hay culpas, no hay reproches, solo un reconocimiento de que la vida sigue, y que cada uno está forjando su propio destino. Esto podría interpretarse como que, si bien hubo un tiempo en el que sus caminos estaban unidos, ahora están separados, y eso es algo que ambos están aprendiendo a aceptar y a manejar. Sin embargo, ¿significa eso que no hay un resquicio de recuerdo o de afecto hacia Kerem? Es ahí donde la duda persiste. Analicemos un poco más las posibles interpretaciones. Si Ande estuviera completamente indiferente a Kerem, probablemente hubiera respondido con un escueto no, o hubiera redirigido la conversación hacia temas más personales o profesionales. Pero el hecho de que haya optado por una respuesta más reflexiva, más pausada, sugiere que la pregunta la toca de alguna manera.
No es una respuesta fría, es una respuesta que invita a la reflexión. ¿Y cuándo un perio? Dista le preguntó si aún piensa en él, ella respondió con una media sonrisa y esa frase sobre el tiempo y los caminos. Esa media sonrisa, mis amigos, puede decir tanto o más que las palabras. ¿Es una sonrisa de nostalgia? ¿De resignación? ¿De un secreto compartido? Muchos fans han tomado estas declaraciones como una señal positiva, creyendo que Ande todavía guarda un cariño especial por Kerem. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, deseando una reconciliación y recordando los momentos más icónicos de su relación. Otros, en cambio, interpretan sus palabras como una muestra de madurez y de haber superado la etapa, enfocándose en el mensaje de seguir adelante. Y es que al final del día, la verdad solo la saben ellos. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la dinámica de las relaciones, especialmente las que nacen en el ojo público? Es fascinante observar cómo la vida de las celebridades se convierte en un libro abierto para sus seguidores. Cada detalle, cada rumor, se amplifica y se convierte en tema de debate. Y Ande y Kerem, sin duda, han sido el centro de atención durante mucho tiempo. Su historia de amor fue un cuento de hadas moderno para muchos, y la ruptura fue, para algunos, un final inesperado y doloroso. Lo interesante de las declaraciones de Ande es que no cierran la puerta por completo, pero tampoco la abren de par en par. Es un equilibrio delicado. Ella no ha dicho nunca volveré a pensar en él ni tampoco lo extraño cada día. Ha elegido un terreno neutral, un espacio donde los sentimientos pueden haber evolucionado, donde el cariño puede persistir sin ser un obstáculo para el presente. Y eso en sí mismo es una declaración. Es un reconocimiento de la importancia que Kerem tuvo en su vida, y quizás de la huella imborrable que ha dejado. En el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras y a menudo objeto de escrutinio constante. Cuando Ande y Kerem estaban juntos, cada aparición pública, cada fotografía, era analizada hasta el mínimo detalle. Y ahora, tras la ruptura, esa misma atención se enfoca en cómo están gestionando sus vidas por separado. La pregunta, ¿aún piensas en Kerem Bürsin?, no es solo una pregunta sobre sus sentimientos, es una pregunta sobre la memoria, sobre el impacto que una persona puede tener en nuestra vida, incluso después de que el camino se haya bifurcado. Ande Erçel, con su elocuencia y su experiencia, ha demostrado una vez más su habilidad para manejar estas situaciones con gracia. No ha alimentado los rumores de manera sensacionalista, sino que ha ofrecido una respuesta que invita a la reflexión. Y esa es precisamente la magia de estas pequeñas declaraciones que rompen el silencio. Nos dan un atisbo de su mundo interior, un consuelo para aquellos que anhelaban verlos juntos, y una lección de madurez para todos los que seguimos sus carreras. Entonces, ¿aún piensa en Kerem Bürsin? La respuesta de Ande sugiere que sí, de una manera u otra, el tiempo y las experiencias compartidas dejan una marca. No significa necesariamente que esté anhelando volver a estar juntos, pero sí que el recuerdo y el cariño de lo vivido no se desvanecen fácilmente. Es un testimonio de la profundidad de su conexión y del impacto que tuvieron el uno en el otro. Y para los fans, esto es suficiente para mantener viva la esperanza, o al menos para comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están bajo los focos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar juntos estas interesantes declaraciones de Ande Erçel. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, hemos sentido la nostalgia de una pareja que conquistó corazones, y hemos sido testigos de la madurez con la que Ande ha abordado un tema tan sensible. En resumen, las palabras de Ande Erçel sobre su expareja Kerem Bürsin sugieren que si bien el tiempo ha pasado y los caminos se han separado, los recuerdos y el afecto de lo vivido no desaparecen por completo. Ella lo expresó de manera reflexiva, indicando que el tiempo lo cura todo y que cada uno sigue su propio camino, dejando entrever una aceptación de la realidad sin borrar el impacto de la relación pasada. Gracias de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creen que Ande todavía piensa en Kerem? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen asterisco me gusta, pulgares hacia arriba, asterisco compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho,
Es el momento perfecto para asterisco suscribirse a nuestro canal y activar la campanita campana para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.